Bienvenidas a esta próxima clase de creencias limitantes versus creencias expansivas, ¿no? ¿Qué tema? Porque realmente la creencia que tenemos propia siempre es la que nos motiva o la que nos ancla a dejar de avanzar y procrastinar y boicotear, como palabra muy común, ¿sí? Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra capacidad de poder avanzar en la vida y además asimilar como propia la que es la transformación propia del ser humano, ¿no? Y cuando hablamos de transformación hablamos también de qué hago yo para poder, qué hago o qué estoy haciendo justamente para poder transformarme. La mente se define por resultados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a ver, nosotros venimos diseñados desde muy chicos, venimos con incorporaciones o creencias limitantes que nos dan nuestra familia o la manada. De alguna manera nos van implantando una serie consecutiva de adopciones que vamos tomando, porque desde eso se traslada desde la educación familiar y nosotros vamos adquiriendo estas herramientas como propias formándolas parte de nuestra personalidad y cuando llegamos a adultos, ¿sí? Nos comportamos con ese tipo de adopciones que usamos, ese tipo de creencias que adoptamos como propias, porque además es lo aprendido. Entonces, bienvenidas a ustedes, mujeres líderes. Y hoy vamos a hablar de transformación de las creencias, de lo que es una creencia limitante, de lo que es una creencia expansiva, qué diferencia hay entre una y otra y vamos a entender por qué algunas creencias te están frenando y otras te pueden impulsar cuando las sabes trabajar. Vamos a hablar un poco de lo que es la neuroplasticidad, qué es la neuroplasticidad y además cómo se puede reconstruir esta creencia limitante que me va a permitir avanzar no solamente en lo que es a nivel personal, sino en la vida en todos los ámbitos. Esto me va a ayudar a crear una mentalidad un poco más elástica para poder adaptarme a esta nueva forma que yo quiero adquirir para poder avanzar y poder transformarme e incorporar estos nuevos hábitos, nuestras nuevas modalidades, nuestras nuevas creencias para poder avanzar. Ahora, ¿qué es una creencia limitante y qué es una creencia expansiva? Una creencia limitante es cuando te viene a la cabeza estos miedos. El ser humano, y vamos a ir por un poquito para atrás, todo ser humano actúa a través del miedo. ¿Y por qué el miedo es algo que define al ser humano y muchas veces lo posterga? El miedo es algo que venimos incorporado porque siempre va a ser el miedo a la pérdida, el miedo a la exposición, el miedo al que dirán, el miedo a tomar decisiones que me lleven a un mundo desconocido, que ese mundo desconocido me traiga alguna insatisfacción que yo o mi cerebro no está preparado a asimilar. ¿Y por qué a asimilar? El cerebro es un órgano muy vago y cuando hablamos de vagancia, hablamos de que el cerebro no le gusta para nada pensar, trabajar. Entonces, siempre va a buscar a modo de supervivencia lo que ya tiene aprendido y por consecuencia lo que va a hacer es que vos reacciones en función a ese tipo de creencia que vos tenés incorporada para llevarte nuevamente a tu conocida zona de confort. Que no quiere decir esto que tu zona de confort actual sea la situación que a vos te hace feliz, que te trae satisfacción, que te permite avanzar, que te ayuda a expandirse, o que te ayuda a expandirte, perdón. Quiere decir que tu cerebro actúa en función a lo ya conocido y por consecuencia, cuando nosotros empezamos a avanzar, a transformarnos, a adquirir nuevos conocimientos, a vincularnos con distintas personas, a transgredir algunas limitaciones que tenemos, lo que hace nuestro cerebro es impulsarnos nuevamente para atrás y decirnos, no, acá estamos cómodos, no es tan malo lo que ya conoces, entonces quédate acá. Por eso vamos y cuando retrocedemos empezamos a ahondar un poquito en esto de las creencias limitantes, donde yo cuando tengo que avanzar, cuando tengo que crear nuevas cosas, cuando tengo que tomar decisiones que son importantes para mi vida, llámese en el trabajo, llámese en tus relaciones de amistad, o sea, en la situación relacional, como digo siempre llámese en pareja, llámese en la vida personal, ¿no? Cuando yo me tengo que hacer cargo de mí mismo, lo que hace mi cerebro es decir, no, no sé si soy capaz,
no sé si soy suficiente, no sé si voy a poder, qué voy a dar, qué tengo para dar, qué puedo yo hacer para que esto expanda. Es decir, empezamos a boicotear, que esa es la palabra boicotear, y empezamos a quitarle este valor que nosotros tenemos a la nueva cosa o a la nueva creencia que nosotros queremos incorporar. ¿Por qué? Porque justamente el miedo es el que hace que vos tomes todo tipo de decisión que actúas, o sea, que decís. Es decir, si vos tenés que, por ejemplo, consumir algo, comprar una casa, consumir una capacitación, consumir un nuevo auto, es decir, comprar un nuevo auto, adquirir conocimientos e incluso muchas veces nosotros actuamos en función del miedo. Cuando tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, personales, también actuamos por el miedo. Y esto lo vamos a llevar un poquito a la práctica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una pareja o un trabajo y en el cual no estoy del todo satisfecha, pero ese trabajo me da placer porque me retribuye económicamente y esta pareja no está tan mal, no me satisface del todo, pero me quedo en ese lugar, no estamos actuando desde el criterio de, bueno, está bien, le voy a dar la oportunidad, sino que estamos actuando desde el miedo a encontrarnos con una nueva situación que no podamos manejar y eso nos causa totalmente incertidumbre. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de este tema porque las personas, por ejemplo, en la cuestión relacional, y cuando hablamos de relacional hablamos tanto de pareja, de amistades, de familia incluso, actuamos en función a nuestra propia necesidad. ¿Y qué es esto de actuar en nuestra propia necesidad? Si yo voy y ofrezco algo o actúo en función a tomar decisiones con un otro, con una otra persona, actúo desde mi miedo y desde mi propia satisfacción. Entonces acá viene mucho cuando nosotros no estamos atentos a las decisiones que tomamos y creemos que siempre hacemos por un otro. Y en realidad nadie hace algo por el otro, sino que hacemos por uno mismo. Yo elijo estar en un lugar porque a mí ese lugar, aunque incómodo, me lleva a lo conocido y a lo que yo ya sé manejar. Y cuando hablamos de yo, hablo de nuestro cerebro ya sabe manejar aún el caos. Cuando hablo de una relación, hablo de no estoy satisfecha, pero sí, aún así sé cómo manejar ese caos. Cuando tomo decisiones económicas, tomo decisiones en función al miedo. Y es por esto que muchas de las personas, cuando tienen este paradigma de compra, por ejemplo, impulsiva, es decir, estoy depresiva o estoy mal o estoy ansiosa, ¿y qué hago? Voy tarjeteo, me voy al supermercado, me voy al shopping y me compro ropa. Es ahí donde nuestro cerebro manifiesta nuestro vacío existencial y es donde nosotros vamos a consumir por miedo a no ser reconocida, a no ser suficiente. Y créeme que esto yo lo pude aprender en el tiempo porque fui una de las personas que era compradora totalmente impulsiva. Era una persona que llenaba mis espacios vacíos con mucho trabajo y con mucho consumo material. Entonces yo sentía que en ese momento tenía todo lo que necesitaba para poder ser feliz. Y cuando hablamos de la felicidad es una palabra totalmente, a ver, efímera cuando lo trabajamos desde ese lugar, porque en realidad la felicidad vos la podés hacer desde un criterio propio, pero estando presente en lo que vos querés ser. Entonces, volvemos a la creencia limitante. Toda creencia limitante te lleva a pensar que hay algo en vos que no te satisface del 100%, lo cual te impulsa ¿a qué? A que vos empieces en una parálisis continua, porque te estás planteando todo el tiempo si realmente tenés el valor o sos suficiente para ello. A diferencia de una creencia expansiva, la creencia expansiva lo que hace es ayudarte a trascender, ayudarte a mejorar, ayudarte a crecer y te saca de esta zona de confort donde de alguna manera te obliga ante una situación que aunque incómodo, ¿sí? Puedas transgredir estos pasos y puedas seguir avanzando.
¿Por qué? Porque la escalera de la vida se construye pasito a pasito. ¿Qué quiere decir esto? Nunca vas a retroceder al mismo lugar desde donde empezaste. Siempre, exactamente siempre, vas a ir avanzando un poquito más y tu nivel de conciencia va a ir evolucionando cada vez más, lo cual te va a permitir a vos poder tomar esta creencia expansiva como modo de aprendizaje en la vida. Entonces, fíjate la diferencia que una idea, por ejemplo, la idea, digamos, de creencia limitante te paraliza y la otra automáticamente te hace moverte esta zona de confort, te saca de lo ya conocido, te impulsa a lo desconocido y aunque con miedo, te ayuda a evolucionar. Entonces, poder reconocer cuando mi miedo o en qué situación o en qué estadio mi miedo se presenta, si dentro de una creencia limitante donde yo automáticamente me paralizo, boicoteo todo lo que yo pretendo en la vida, todos los cambios que quiero para mejorar mi vida, o ante una creencia expansiva donde yo, aunque sé que me da miedo, me impulso a crecer, a seguir evolucionando y esto automáticamente se vincula con lo ya conocido y lo que tanto insisto es en obtener la libertad emocional. ¿Por qué? Porque la libertad emocional lo que hace es justamente darte la capacidad de poder tomar decisiones. Ahora, ¿qué aporta cada creencia? Lo que te aporta la creencia limitante es duda, incertidumbre, autocrítica, inacción, parálisis. Incluso muchas veces nos obliga a huir de una situación, ¿sí? No tomando conciencia de que eso también representa mi fuerza de carácter. ¿Por qué hablamos de fuerza de carácter? La fuerza de carácter te define a vos quién sos y es lo que te da autoridad a ser la persona que querés mostrarle al mundo. Mientras que la creencia expansiva lo que hace es darte confianza a pesar del miedo, llevarte a la acción a pesar de que no te salga excelente o según tu criterio perfecto, y te lleva a nuevos resultados, que estos nuevos resultados, aunque muchas veces desconocidos, te ayudan y te impulsan a evolucionar. Entonces, tu pensamiento define una emoción. ¿Y qué es la emoción? Es la situación en la cual yo me encuentro cuando estoy ante un miedo, ante una acción de enojo, ante una acción de felicidad, ante una acción de satisfacción, ante una acción de angustia, ante una acción de deseo. Y eso hace que vos, en función a la emoción en que estás siendo, empieces a actuar. Entonces acá lo importante es primero preguntarme en qué tipo de creencia estoy viviendo todo el tiempo o la mayor parte de mi tiempo. Y en segunda instancia, ¿qué tipo de acción me lleva a interactuar con cada una de las creencias? Si yo puedo detectar, por ejemplo, que estoy en una creencia limitante, lo importante sería poder preguntarme, ¿sí? ¿Por qué estoy en esa creencia limitante? ¿Qué juicio tan grande me estoy contando para que yo no pueda avanzar aún con miedo? Porque hay una realidad. Yo me quede en una creencia limitante o me quede en una creencia expansiva, lo que va a pasar siempre es que el miedo va a estar. Entonces, tal vez lo importante sería que vos te puedas plantear es, prefiero quedarme en una creencia que me autolimita todo el tiempo, me paraliza, que no me permite avanzar, pero que tampoco me da nuevas oportunidades para poder experimentar, o prefiero sumar la posibilidad de tener una creencia expansiva donde aún con miedo, donde aún con no tantas posibilidades desde mi lugar de parálisis, puedo ver, siempre te va a dar la creencia expansiva la posibilidad de ver nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades te abren puertas, esas nuevas oportunidades te dan la posibilidad de una nueva acción y esa acción automáticamente se vincula con la emoción en la que vos vas a estar transitando. Tal vez en algún momento te hayas encontrado en una parálisis porque no sentías que tenías el poder de tomar la decisión correcta, pero aún así seguramente tomaste una decisión. Y quizá cuando yo tomo la decisión o tomo acción sobre una creencia limitante, lo más probable es que me lleve a otra
creencia limitante porque están concadenadas. Es decir, mis creencias limitantes siempre van concadenadas con el nivel de creencia, con el nivel de aportes que yo tengo desde niño, donde mis neuroconectores fueron desarrollándose a través de el aprendizaje que tuve familiar o social, porque también el ser humano se vincula mucho desde lo sistemático, o sea, desde lo sistémico, perdón, desde lo sistémico, que quiere decir yo aprendo nuevas creencias, nuevas limitaciones, en la medida en que yo me interrelaciono con un otro. Si mi vida fue una vida con totalmente caos, mi vida fue una vida que tuvo muchos exabruptos, que tuvo muchas dificultades, que me crié dentro de un ambiente agresivo, con muchas limitaciones, con escasez de amor, lo que yo voy a construir en mi vida adulta es una personalidad donde me cueste mucho manifestar los sentimientos, donde me cueste mucho mantener la calma en una situación que me lleva a extremos o en una situación donde genera conflicto, que me cueste mucho relacionarme con un otro desde la amorosidad y desde el estadio de estoy en paz y puedo sostener una conversación adulta. ¿Por qué? Porque vengo de un ambiente o de una situación o de un sistema que solamente me enseñó y me ayudó a diseñar mis creencias en base a esa situación. Ahora, diferencia es, si yo vengo de un ambiente más cálido, más amoroso, donde la familia siempre fue unida, donde mis relaciones de niño fueron, digamos, el compartir, el estar, el bienestar, lo más probable es que cuando yo llegue a adulto y me tope con situaciones o con personas que tienen una diferencia de creencias con la mía, es que no voy a poder hacer un match. Es decir, ninguna persona se vincula con alguien que no es su igual. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo llego a una relación laboral, y no lo vamos a trabajar desde lo laboral, incluso desde lo personal, pero es para que se entienda perfectamente. Si yo llego a una relación laboral donde mi empleador me maltrata, donde el ambiente es súper tóxico porque hay discusiones, porque hay malos tratos, porque no me cumplen, porque económicamente no me reditúa, porque incluso no gano nada, pero sigo estando ahí, es porque evidentemente yo traigo una creencia limitante de merecimiento, de autoflagelo, de autoboicoteo, de maltrato y de falta de respeto, porque si no, no estaría en ese lugar. Ahora, si yo vengo de un sistema anterior, donde no he experimentado estas situaciones, pero aún así llego por casualidad, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que mi cerebro diga, no, ok, este no es tu lugar. Entonces automáticamente te va a dar la fortaleza y te va a decir, no, no tenés que estar acá, te va a sacar de ese lugar. ¿Por qué? Porque en realidad tu mente ya está diseñada y preparada para que vos no asumas como parte de tu vida este tipo de situación. Lo mismo pasa en una relación. Si yo, por ejemplo, tengo amistades o una pareja en la cual yo me siento afectada, existe falta de respeto, existe no reconocimiento, existe la duda, el temor, la insatisfacción e incluso la incapacidad de poder dejarme, ¿sí? Cuidar, dejarme dar, evidentemente yo traigo del sistema esta creencia totalmente limitante que no me permite acceder a un pasaje de bienestar. Distinto es muchas veces, en muchas conversaciones que he tenido con muchas otras personas en mi servicio de coaching y demás, cuando pasan estas cosas de yo me estoy replanteando por qué yo llego a situaciones como estas, ¿no? Donde de alguna manera me procrastinan, de alguna manera me hacen daño, o siento que me está haciendo daño, y en realidad nadie hace daño, sino que yo llego a una situación en la cual, primero, la otra persona, situación o cosa, es mi mejor espejo. Y cuando hablamos de mi mejor espejo, hablamos de nunca nada se te presenta, primero que no puedas responder por ello. Y cuando una situación, persona o acción llega a tu vida, es porque ahí vos empezás a detectar qué tipo de creencia estás teniendo y cómo vas a actuar en función a ello. Si yo elijo, por ejemplo, actuar desde la carencia
o desde el dolor y la necesidad, lo más probable es que esté ahí en el nudo este que se está mostrando con una creencia totalmente limitante. Ahora yo, si elijo, aunque me guste estar en ese espacio, irme, ¿sí? O cambiar de escenario, es porque evidentemente mi confianza está totalmente fortalecida, mi autoestima está totalmente fortalecido, mi creencia es diferente a la que yo tengo como asumida y voy a tomar la decisión y voy a seguir avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros detectemos a ver cómo nuestra mente es la que nos pone en un lugar o la que nos pone en otro, ¿sí? Pero también es importante que detectemos que nuestra mentalidad, que nuestra mente, que nuestra forma de actuar es la que a nosotros nos da la posibilidad de o paralizarnos o de evolucionar. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Yo recién hablaba mucho de los neuroconectores. Nosotros tenemos neuronas que interactúan entre sí y se van conectando. ¿Desde qué? Desde la neurociencia. Esto nos permite tener neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir la neuroplasticidad? Primero, la neuroplasticidad nos da la posibilidad de que nuestro cerebro cree conexiones neuronales que sean flexibles a los cambios. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro se va adaptando en función a que nosotros elijamos evolucionar. ¿Cómo? Como cuando yo actúo en función, aún con miedo, a tomar decisiones que, aunque me saquen de zona de confort, lo que hace es llevarme a un nuevo lugar, a lo ya no conocido, y esto es muy loco, pero es real. ¿Por qué? Cuando vos no tenés situaciones, cuando vos no vivís experiencias, lo conocido es conocido y aunque muchas veces te pasan situaciones parecidas, vos ya sabes manejar, ¿no? Y esto yo lo llevo, por ejemplo, a muchos emprendedores cuando se funden, ¿no? Cuando vos te fundís una vez, ¿sí? Y esto lo digo de experiencia propia, ¿no? Porque a mí me ha pasado también. Cuando vos te fundís la primera vez es un caos donde vos empezás a vivir experiencias nuevas, donde nunca tuviste esa experiencia y empezás a modo de supervivencia ver cómo salir de ese lugar. Si te llega a pasar una segunda vez, vos ya venís con un programa aprendido donde ya sabes cómo es la situación y aunque incómoda igual y aunque te duela igual, ya sabes cómo resolverlo porque ya tenés las herramientas de que de haber aprendido de la vez anterior cómo salir de esa situación de caos, cómo salir de ese lugar y buscar una próxima solución. Y ahí es donde vamos a hablar de la neuroplasticidad. Como tu cerebro tiene la capacidad de ir adaptándose a los cambios y ejecutándolos y en función a todas las situaciones que nosotros vamos transgrediendo, tu cerebro lo que hace es crear nuevos conectores que te permiten justamente que tu cerebro se reconfigure y que cada pensamiento se vuelva un poco más consciente. ¿Por qué? Porque cuando yo no detecto, estoy en un nivel de conciencia 0,1, es decir, mi nivel de conciencia es tan bajo, que paso muy desapercibido y en esto sobre el coaching ontológico se denomina estoy en transparencia. ¿Qué quiere decir en transparencia? Tengo un hábito creado desde algo que hago por naturalidad o desde algo que hago por inercia que no me doy cuenta que lo tengo incorporado. Y, por ejemplo, en la vida misma, cuando vamos manejando y tenemos un semáforo que se pone en rojo, lo que hace nuestro cerebro es decir, stop, tenés que frenar, porque ya lo tenemos aprendido. ¿Sí? Cuando baja la luz del día, lo que hacemos es ir a prender la luz de casa porque ya lo tenemos incorporado, es decir, lo tenemos en transparencia. Cuando nos golpean la puerta, lo que hacemos es ir a abrir porque nosotros ya lo tenemos incorporado. Lo mismo en la vida misma, cuando una persona te dice hola y vos ya tenés incorporado un hábito, respondes de la misma manera. Eso es estar en transparencia. ¿Qué quiere decir? Hábitos creados que no los detecto y que los hago naturalmente por inercia. Ahora bien, cada vez que a mí me pasan cosas, ¿sí? El cerebro lo que dice es, ok, pará, me estás trayendo nueva información. Esta información no la tengo incorporada. Me pongo un poco incómodo, la verdad que no me gusta tanto, la verdad que tampoco me interesa tanto aprenderlo,
Pero bueno, ya que me lo traes, lo que voy a hacer es incorporarlo. Entonces ahí entra en un estado de acción donde muchas veces nos incomoda en la emoción. ¿Por qué? Porque nos está obligando a que nosotros, en función a la emoción, interactuemos y empecemos a avanzar. Este tipo de acción dentro de nuestro cerebro lo que hace es generar nuevas conexiones y obviamente empieza a cambiar tu diálogo interno. ¿Por qué? Porque vuelves consciente cada cosa que te va pasando. Cuando hace un par de años atrás, capaz que no detectabas algunas situaciones y hoy a un nivel de conciencia un poco más elevado, lo que hace es decirte, alerta, estás transitando por un nuevo aprendizaje, ese aprendizaje lo vas a ir incorporando, entonces la creencia limitante que tenés como punto de partida empieza a evolucionar a través de tu emoción. Esa emoción te genera una alerta porque te empieza a mostrar cada sentimiento que vas transitando. Obviamente te lleva a una incomodidad y eso te lleva a tomar nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando volvés a experimentar la situación que te trajo a un nivel de conciencia un poco más elevado, vos ya podés tomar la decisión de poder elegir avanzar o de quedarte en ese lugar. Ahora, lo cierto es que nunca vas a volver para atrás, siempre vas a ir evolucionando. Es decir, por cada situación que pasa en tu vida, mala o buena, siempre la evolución va a existir, lo cual esa evolución te va a llevar a un nivel de conciencia mucho más elevado y ese nivel de conciencia te va a permitir también tomar nuevas buenas decisiones o nuevas malas decisiones y poder evolucionar o poder quedarte estancado en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hace esto? Que nos lleva a un resultado diferente que nos permite obtener nuevas posibilidades. Entonces, una creencia, para hacer resumen, genera una emoción, esa emoción me lleva a una acción, esa acción me lleva a distintos resultados porque tomamos decisiones y esos resultados me llevan a transgredir las nuevas creencias que son expansivas y dejar atrás las creencias limitantes que tenía hasta el momento. Por eso, nuestro cerebro es nuestro mejor aliado, porque si nosotros no lo hacemos trabajar, si nosotros no tomamos decisiones, nuestro cerebro por consecuencia no va a tomar la decisión por sí solo y va a decir, ok, hoy me levanté y tenés que trabajar. No, sos vos la persona que tiene que tomar la responsabilidad de hacer trabajar a tu cerebro para que genere nuevos conectores y por eso también mucho viene de la mano en el hábito que yo creo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta que muchas veces se presenta desde el nivel cognitivo para poder reestructurar este tipo de creencias? Una herramienta de reestructuración que se denomina CBT. ¿Qué significa esto? Primero, identificar la creencia que estás transitando en el momento que es limitante. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción me trae? Y es muy bueno poder hacer este ejercicio porque entonces me permite que cada cosa o situación que me va pasando en la vida me permite autoanalizarla. ¿Desde qué lugar? Desde un nivel de conciencia. Ok, abrí la puerta. Bueno, perfecto. ¿Qué estoy haciendo con esto ahora? Reconozco el pensamiento que me está transitando. ¿Qué pensamiento me está frenando? ¿Qué me está limitando para poder avanzar? Me permito cuestionarla con evidencias. ¿Qué tipo de evidencias tengo para cuestionar esto? ¿Me hace bien? ¿No me hace bien? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo no me afecta? ¿Qué beneficio me traería? ¿Qué beneficio no me traería? ¿Qué me estoy perdiendo para permitirme no evolucionar? ¿Qué me estoy perdiendo a través de tener arraigada esta creencia limitante? Y me permito reformular esta creencia. Es decir, si yo traigo muy arraigada una creencia del yo no puedo, de no soy suficiente, cómo voy a lograrlo, qué dirá el resto, y un montón de cuestionamientos que hacen que nosotros limitemos nuestro proceso de crecimiento, desarrollo, ¿sí? Reformular esta creencia limitante en una creencia expansiva que te permita crear nuevas creencias que te impulsen a llevarte. Entonces, por ejemplo, si yo dije, bueno, no soy suficiente y me reformulo, che, ¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué? O sea, ¿qué tan arraigado tengo esto que me permite creerme en la individualidad de creerme de que no soy suficiente? Bien,
¿Qué le doy? ¿Qué puedo yo aportar al resto? ¿Qué puedo darle a un otro? ¿Y qué me puedo dar yo para mejorar esta calidad de creencia que yo tengo? Porque no soy suficiente es algo que vos tenés arraigado, es algo que vos automáticamente te rotulás para no permitirte crecer y muchas veces eso es una excusa, ¿sí? Disfrazada de creencia donde tal vez estoy demasiado cómoda en el lugar para no salir y no expandirme, porque expandirme me obliga a estar y entrar en una situación totalmente incómoda donde mi cerebro va a empezar a trabajar pero que además, cuando ya empieza a trabajar, me obliga a mí a salir de la zona de confort. Entonces, no es que tu cerebro está desconectado de vos, no, tu cerebro es el aparatito al cual vos le das las órdenes para que ejecute y accione. Entonces, tu responsabilidad como ser humano, como persona individual, hacerte responsable de hacer trabajar a tu cerebro para que ese cerebro funcione, te saque de un lugar ya conocido, te lleve a un lugar de incomodidad y que vos estés dispuesto a transitarla para poder evolucionar y para crecer. Esto viene desde el enfoque de CBT. No identificar el pensamiento negativo, cuestionarlo, reemplazarlo por otro que te sume, que te ayude a evolucionar. Este simple cambio y esta simple práctica puede reprogramar tu mente a diario. Es decir, una acción que vos hagas por día, ¿sí? Te va a permitir evolucionar e ir creciendo cada vez más. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de 10 minutitos, así vamos a escribir una creencia limitante, no nos vamos a detener en los 10 minutos, pero sí vamos a agarrar un lápiz, un papel, vamos a crear, a crear o a escribir, perdón, una creencia limitante que tengamos, vamos a reformularla, ¿sí? Por una afirmación expansiva y vamos a decirla en voz alta y sentir la diferencia. Este ejercicio de escribir muchas veces, aunque parece un ejercicio medio poco práctico o no tan importante, es una de las maneras que yo tengo para identificar, tanto no desde el auditivo, sino también desde la visión, poder identificar las creencias limitantes que voy teniendo a diario. Y a su vez, cuando yo las repito, ¿sí? Mi sistema cognitivo empieza a evolucionar porque lo que hace es empezar a crear nuevos patrones emocionales dentro de mí. Por eso muchas veces esto de los mantras, esto de escuchar las clases, de escuchar, por ejemplo, cosas de reflexión, meditaciones y demás, aunque muchas veces se subestima, es importante porque nuestro cerebro empieza a consumir información positiva que te ayuda a evolucionar todo el tiempo. Y aunque muchas veces vuelve, porque siempre va a volver a lo conocido, lo que vos haces es todo el tiempo estar desafiando este proceso que tiene el cerebro de reconstrucción y de neuroplasticidad, donde va a volver siempre a lo conocido. Ahora, sostener una mentalidad expansiva requiere de mucha constancia. Y cuando hablamos de constancia, hablamos de vos ya con tu cerebro sabes que tenés que vos ser la responsable de hacerlo trabajar, de sacarlo de este proceso de lo ya conocido. Entonces, primero tener afirmaciones positivas, poder cambiar y detectar justamente cuando te viene una creencia limitante. ¿Va a pasar que te vuelva? Sí, a diario, porque forma parte de tu esencia, porque ya la tenés incorporada, porque son creencias o neuroconectores o neurotransmisores que fueron creados desde tu infancia, desde tu parte social, desde incluso muchas veces en la escuela suele pasar que hay mucho bullying, donde te dicen cosas y vos te compraste esa historia. Entonces, no se puede reprogramar nuestro cerebro de momento a otro, pero sí se puede reprogramar nuestro cerebro en el paso del tiempo con una continuidad. Y cuando hablamos de continuidad, hablamos de que muchas veces yo lo traslado a lo que es en la parte empresarial, pero también lo traslado a la parte de la vida misma. Si yo no tengo la autoridad suficiente con respecto a lo que me compete a mí para crecer, entonces nunca voy a permitirme evolucionar. Ahora, si yo lo llevo a mi vida personal y digo, si yo no puedo reprogramar mi cerebro, que es yo soy la responsable de manejarlo, evidentemente no puedo llevar adelante la mejor calidad de vida que estoy buscando.
Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces caemos en la cuenta de estoy muy mal, no me siento cómoda y también por esto hay muchas personas que consumen o que tienen que ir a terapia. Y no está mal ir a terapia, pero hay cada vez más personas que van a terapia, que necesitan acompañamientos de coaching. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan de consumo extremo que vivimos continuamente la insatisfacción de no poder lograrlo. Ahora, depende de cada uno poder detectar esta insatisfacción, ponernos en accionar y decir, bueno, me está pasando esto, me hago cargo y responsable de lo que estoy transitando y empiezo a buscar ayuda, dejarme ayudar, acompañar en el proceso. Por eso también muchas personas se vuelcan a terapias alternativas, a psicólogos, a coaching, porque muchas veces no pueden solo hacerlo, necesitan una dirección, necesitan claridad, necesitan buscar quien los acompañe en el proceso, porque su cerebro está debilitado, no porque no lo sepa hacer, sino porque no tiene las herramientas suficientes en el proceso de poder empezar a crear nuevos mapas mentales que le permitan tener la autoridad suficiente para poder ayudarse ella misma a evolucionar y a corregir estas creencias limitantes. Entonces, una de las cosas que siempre es positivo es tener afirmaciones diarias, detectar esta creencia limitante que no te permite avanzar, dejar de creerte que no sos suficiente para poder evolucionar, porque siempre vos vas a tener algo para darle a un otro, siempre vos vas a tener algo para dar lo mejor de vos en el estado de conciencia o en el estado de nivel de conciencia que vos tengas. Entonces, es muy importante trabajar con este nivel de conciencia. Si yo hoy me encuentro en un nivel de conciencia 0,1 porque mi vida fue un caos, y llegué de adulto a un nivel de conciencia muy bajo y ese nivel de conciencia me genera incomodidad, porque también es cierto que muchas personas nunca se despiertan. Hay personas que viven en un nivel de conciencia 0,1 y está bien igual porque se sienten cómoda con eso. Ahora, si a vos hay algo que te trae insatisfacción, que no te trae felicidad, que te mantiene todo el tiempo en estrés, que te paraliza en todo caso para la toma de decisiones y para poder avanzar, evidentemente hay una insatisfacción que no estás pudiendo controlar. Entonces, desde ese lugar, lo que sí se debe hacer cuando yo detecto esta creencia es empezar a trabajar con mi cerebro y decir, ok, el amo de mi vida soy yo. La ama de mi vida soy yo. Yo elijo cómo quiero vivir, pero también elijo cómo quiero que vos reacciones en función a cómo elijo vivir, ¿no? Porque el cerebro no te va a decir, chiquita, tic, tic, o chiquito, tic, tic, o movete, no. Vos sos quien tiene la responsabilidad de hacerlo funcionar. Tener una visión a largo plazo, es decir, diseñar siempre cómo quiero ser. ¿Qué nivel de persona quiero ser? ¿Quién estoy siendo en este momento? A ver, ¿me hago responsable por mi nivel de inconsciencia hoy? ¿Tomo la responsabilidad de no seguir postergándome? ¿Tomo la responsabilidad de no comprometerme conmigo? Bien, ok, lo detecto, pero detectarlo no es suficiente, sino que te tenés que poner a trabajar. Entonces, tener una visualización consciente significa que tenés que ponerte metas y sobre esas metas trabajarlas día a día. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Trabajarlas día a día, porque el día a día va a hacer que tu cerebro genere nuevos conectores y esto es como ir a gimnasia. El cuerpo, cuando tu cuerpo no va a gimnasia, cuando no vas a un gimnasio, cuando no tenés actividad física, entra en vagotonía. ¿Qué hace? Bueno, sí, está bien, te acepto, no voy a gimnasia. Cuando vas al gimnasio de nuevo, lo que hace es que el cuerpo te duele por días. ¿Por qué? Porque tus músculos se empiezan nuevamente a despertar y eso te lleva a un dolor extremo donde tu cuerpo muchas veces no lo soporta. Así funciona el cerebro. Yo el cerebro lo tengo que poner en jaque todo el tiempo para que mi cerebro responda a mis órdenes y a mis pedidos. Y por supuesto, también registrar tus logros. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo voy avanzando, también reconocerme en el proceso de mis avances, de mi crecimiento, de mi aumento de nivel de conciencia, que es muy importante, y aprender a recompensarme. ¿Quiere decir esto?
en la recompensa, que muchas veces confundimos la recompensa con lo material, que tengo que ir a correr y gastarme la tarjeta de crédito y tengo que correr a gastarme todo el sueldo y decir me compro todo, no. Quiere decir que yo también tengo que tener una inteligencia para poder compensarme con una proporción para que mi cerebro se sienta satisfecho de sus avances. Entonces, hacerte un registro de logros, un registro de metas, pero también el avance, registrarlo y decir y poder detectar en un tiempo cuánto avanzaste en el proceso y poder compensarte, que es importante recibir una recompensa emocional, es como tu cuenta bancaria emocional. Todos los días la tenés que alimentar. Esto se traslada a vos como ser humano, pero también se traslada a la vida. La cuenta bancaria emocional se alimenta tanto en lo laboral como en las amistades, como en la pareja. Si vos no estás alimentando tu cuenta emocional todos los días, llega un momento que tu cerebro ya conoce eso y se queda en ese lugar. Entonces, la mente cambia por dos formas. El cerebro trabaja de dos formas. El cerebro aprende por impacto o por repetición. Por impacto, si te pasó algo que te generó un shock emocional y vos no sabías que o no lo tenías planificado que te iba a suceder, entonces seguramente en esa situación lo que hiciste es cambiar tu manera de ver las cosas o tu modalidad en la vida, ¿no? Cuando pasan cosas extremas, se muere un familiar, hay un accidente, sufrís un robo, una agresión física, verbal, cuando pasan cosas o cuando vas por la calle y no sé, de pronto sucede un accidente y vos te choqueas o ves una persona, digamos, en el medio de una situación de, qué sé yo, de robo, de tiros y demás, donde vos conoces o tomás, digamos, situaciones que no estaban dentro de tu planificación emocional o de vida, entonces el cerebro tuyo lo que hace es, hoy aprendí algo nuevo, pero por impacto, es decir, me transforma, porque vos ya de ahí en adelante pasas a ser otra persona, empezás a construir nuevos conectores diferentes y esto hace de que vos aprendas nuevas formas de mirar la vida. Y por repetición es que cuando yo tengo una acción y repetidamente la construyo día a día, mi cerebro llega a un momento que lo toma como parte de mi vida y por consecuencia ya me es conocida. Ahora, ¿quiere decir que nunca te va a doler? Sí, lo que tenés que entender es que el dolor siempre va a existir o de un lado en la creencia limitante o del otro en la creencia expansiva. Entonces, lo que te tenés que plantear es qué elegís hacer con tu vida, qué elegís transitar, qué elegís, cómo elegís llegar a la vejez de tu vida. Si habiendo estado en una situación donde nunca evolucionaste o habiendo transitado la evolución, aunque dolorosa muchas veces, que no siempre es dolorosa, pero te llevó a transgredir muchas de las creencias que vos tenías que no te permitían avanzar. Y cuando hablamos de avanzar, estamos hablando de que también en este avance, en esta nueva reconstrucción que estás haciendo, vas a tener que dejar en el camino nuevas, perdón, conocidas acciones, personas en el camino, amistades, parejas, etcétera, incluso muchas veces en lo laboral. Por eso, cuando experimentas procesos nuevos, lo que hace tu cerebro es empezar a ponerte incómoda y la incomodidad tiene que ser bienvenida y aplaudida en la medida que yo quiera evolucionar. Bien, vamos a ver en la próxima clase cómo sostener tu mentalidad expansiva frente a los desafíos reales. Es nuestra misión, o es mi misión, como siempre digo, ayudar a mujeres como vos que están acá escuchando, mirando este video, a expandirse tanto emocionalmente y económicamente, porque cuando una mujer logra independencia económica y financiera, logra la posibilidad de poder tomar decisiones conscientes que le permitan evolucionar en la vida. Vamos a ver cómo mantener este cambio en los momentos difíciles y cómo tu identidad va a ir evolucionando y cómo crear una cultura totalmente emprendedora que te permita crear y construir tu vida desde un propósito diferente y profundo. Nos estamos viendo en la próxima clase y por supuesto si esta información te gustó, te invito a compartirla, suscribirte al canal y por supuesto ver la posibilidad de ser una de estas mujeres
que quieren evolucionar y que se hacen cargo y responsable de su propia vida, porque una mujer que avanza, cuando una mujer avanza, avanzan todas. Muchas gracias.